esto que vamos a revisar, el tema que vamos a revisar. Creo que ya lo habían spoileado, ¿no? Y habían anunciado el tema. ¿Te recuerdas, Ricky, Sí. cuál era el tema? ¿Cómo era el tema? Sí, había una pregunta, estaba ahí en Instagram y Era decía... una pregunta. Que yo creo que a muchos jóvenes le pregunta, porque están en el colegio, ¿no es cierto, Byron? A mí Están me en el pasó. colegio y comienzan en primero medio, ¿no es cierto?, en séptimo ya, a hablar del universo, ¿no? Empiezan a hablar del universo, el cosmos, y comienza esta historia y la gran teoría, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿no? Y algunos que dicen, no, que es teoría, que no es teoría, y la pregunta ahí, y calza que los hermanos jóvenes se preguntan, ¿pero esto será contradictorio? Y hay una pregunta ahí, y pusieron, ¿Big Bang o Dios? Y es por eso que está nuestro gran hermano y amigo, querido Byron, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar un poco a comprender estos temas, ¿no? ¿Byron es así? Sí, justamente. De hecho, nosotros quisimos poner esa pregunta como para incitar a ese dilema, que pareciera que fuera un dilema que cuando somos niños nos enseñan mucho, para entender y buscar esos argumentos que nos ayudan a defender nuestra fe. Como ciencia o fe, ¿cierto? También se dice por ahí, ciencia o fe. Claro. Sí. Bueno, sí. Dime más, Néstor. La pregunta naturalmente, para empezar a introducirnos ya en el tema, ¿qué rayos es el Big Bang? Sí. Mira, es una pregunta súper una traducción literal diría como una gran explosión, algo así, ¿no es cierto? Pero ¿será eso? Justamente, eso es una de las definiciones que se han usado de mala forma para entender lo que es el Big Bang. La teoría de en realidad, ¿qué es el Big Bang? Es una teoría de la cosmología que trata de describir el comienzo del universo, el principio del universo. En particular, sugiere que toda la materia, todo el espacio, todo el tiempo estaba condensado en un punto único. En un punto único donde comienza y se da lugar a todo lo que conocemos. Lo interesante de este tema del Big Bang es que antes del Big Bang, antes de que se produciera en el siglo XX, los científicos históricamente habían creído que el universo en realidad no tenía un comienzo, sino que el universo era eterno, que siempre estuvo ahí. Aristóteles, por ejemplo, proponía que el universo no tuvo un principio, sino que siempre había estado ahí de forma inmutable, sino que siempre había estado ahí. Entonces, ¿y por qué pensaba eso la gente? Porque realmente veía los cielos y parecían que las estrellas eran tan permanentes en el firmamento que decía, ay, pucha, es que siempre estuvieron ahí, si las estrellas no han cambiado. Claro que sí. Nomás como hasta el siglo pasado, el siglo XX, donde empezamos a empezar a intuir algo acerca del principio del universo. Y en particular todo nace con este famoso alemán judío que nosotros conocemos como Einstein. ¿Sabes que antes estuve buscando cómo se dice el nombre? Yo pensé que se decía Einstein, ¿no? Y no se dice Einstein, por si acaso, un dato rosa. Un dato. Cerca de mi casa hay una estación, Einstein. Así entonces, que nadie diga Einstein, por si acaso. No, se dice Einstein, así que los que son de Rancagua hay una calle que se llama Einstein, y uno le dice Einstein, no, es Einstein. Sí. En particular este físico, que es súper conocido, comienza a derivar lo que es una teoría para entender cómo se comportan los cuerpos en el universo. Esa teoría es conocida por todos, porque alguna vez lo hemos escuchado, que tiene que ver con la relatividad general. La relatividad general, esa famosa E igual a mc al cuadrado, que es medio mentirosa en realidad, dio de alguna forma para entender el universo la lógica de los macrocuerpos. Y en particular que cuando podíamos aplicar estas ecuaciones al conjunto del cosmos pasaban cosas interesantes. Einstein, me equivoco al tiro. Einstein no quiso ir más allá y propuso las ecuaciones nuevas. Entonces ahí aparece un ruso, siempre los rusos, la madre patria Rusia, en particular. El himno, escuché el himno, puedo escuchar el himno. No, yo ya estuve en la ciudad rosa. Se escuchó el himno de los rusos, y en particular Friedman lo que hace es primero tratar de derivar algo y se da cuenta de que el universo, aplicando las ecuaciones de la teoría de la relatividad, se da cuenta de que el universo se expandía o se contraía. Byron, disculpa, ¿cómo se llamaba el científico ruso? Friedman, ok, sí, no lo había escuchado bien. Siempre, gracias, qué honor saber que un profesor de física diga eso. Enseñarle algo a un profesor de física, qué honor. Pero entonces fue el primero que trató de aplicar esta teoría, ¿ya? Entonces, después de eso, se la presenta a Einstein y Einstein dice, estáis diciendo puras tonteras, no te compro. Y después, años después, lamentablemente murió Friedman,
Y otro intento, otro científico en este particular, un belga, un sacerdote belga, Lemaitre, en realidad no sé cómo pronunciar eso en francés, vuelve a ocupar las mismas ecuaciones y se da cuenta de que el universo está en expansión. Se da cuenta que el universo... Sí, este tiempo es al principio del 1900, Byron. Sí, más o menos estamos alrededor de 1910, 1920. Oye, ¿y este era un curita entonces? ¿Un sacerdote era que estaba ahí? Era un sacerdote que en realidad lo que empieza a ver es que el universo, al aplicar la teoría de la relatividad, es que se está expandiendo el universo. Entonces, eso lo lleva a pensar a que si el universo se está expandiendo, en realidad, en algún momento tuvo que tener un comienzo, tuvo que tener un inicio. Estuvo contraído. Sí, claro. Porque si se está expandiendo, entonces necesariamente tuvo que en algún momento estar contraído en un punto, en una singularidad, que después llaman los científicos. Cuando Lemaitre plantea eso a la comunidad científica, lo rechazan. Y fíjese que cuando le va a mostrar sus ecuaciones al papi Einstein, papi Einstein dice, oye, para de hablar tonteras, esto no es lo que realmente, lo que realmente es, porque el universo siempre estuvo. El universo siempre ha estado y en realidad estáis diciendo puras tonteras. Entonces cuando Einstein, para arreglar ese problema, como para creer que siempre tuvo un universo constante, introduce una constante que es la constante cosmológica, que trata de resolver eso, pero en realidad después, a medida que se fueron empezando cuando se empezaron a mostrar los descubrimientos, empezaron a comprobar la teoría de lo que está diciendo Lemaitre, de que el universo tuvo un comienzo. Y eso en particular es lo que quería decirle ahora, que en realidad la física nosotros la podemos entender en que cuando se plantea una ecuación, una macroecuación, necesita evidencia para que se pueda comprobar. Entonces cuando Lemaitre plantea su teoría de la teoría del comienzo, realmente no es hasta 1929 cuando Hubble, eso tampoco sé cómo se pronuncia, Hubble, el telescopio, descubre en el universo que en realidad, al ver las estrellas, descubre que las estrellas se están trasladando, se están expandiendo a través de que observa que se corren hacia el rojo. Eso es física. Yo invito a que quienes quieran entender la naturaleza de la luz empiecen a ver más o menos eso, pero primero medio. Gracias. Ese descubrimiento es una de las comprobaciones que la teoría de Lemaitre estaba correcta y que en realidad el universo tuvo un comienzo y que es lo que es la teoría del Big Bang. Yo vuelvo a decir lo mismo, que si las galaxias se alejan unas de otras, significa que en un pasado estuvieron más cerca, y antes quizás aún más cerca, y quizás en un momento dado toda la materia del universo, todo lo que conocemos, estuvo en un mismo lugar del espacio. Eso se ha trazado de 13.800 millones de años más o menos. Igual su harto año. Su par de añitos. Oye, ahí el volumen cero. O sea, un volumen, pero completamente condensado en un punto. Densidad, imagínate esa densidad. Esto es lo chistoso de que como la comunidad científica todavía como que no se tragaba la idea, pensando igual que esto había venido un sacerdote belga, y dijeron, sospechoso, porque estamos diciendo que esto tuvo un comienzo. Nos parece un poco sospechoso. Rivalizó con una teoría que se llamaba la teoría del estado estacionario, que hay otro científico ahí que es Fred Hoyle, que en realidad lo que hace es hacerle bullying, y es como decir, jaja, eso parece tan chistoso, es como si fuera un gran pum, así, un Big Bang. Y ahí nace el nombre del Big Bang. O sea, es una talla súper ñoña, es un bullying científico súper nerd, pero en realidad ahí nace el nombre del Big Bang. Mira, y resultó ser un nombre que trascendió a la historia. Lo que quisieron molestarle, ahí está, Big Bang. Ahí está. Mirá de quién te burlaste. Claro, justamente. Ahí está. Saludos al Santi. Esos son los momentos, otras cosas que de repente pasan aquí en la casa. Pero para eso, entonces, además de eso, de esa comprobación, vino otro descubrimiento. En el año 1965, de un ingeniero, sorpresa, los ingenieros, descubrieron otro descubrimiento, que es la radiación cósmica de fondo, que da nuevamente a comprobar que el universo tuvo un comienzo y que parte con un punto de singularidad.
Y solamente para terminar esta parte, quería aclarar que el Big Bang, como se conoce, no es una gran explosión, no es como un pum, no es eso, Claro. sino que es la creación conjunta de la materia, el espacio y el tiempo a partir de lo que se conoce como la singularidad, donde está toda la materia condensada en un punto de alta densidad y temperatura, a partir del cual comienza a expandirse el universo. Ok. Oye, interesante, porque, Sí, interesante. porque así los curitas, o sea, perdón, el sacerdote, todo esto, claramente la comunidad científica, me imagino, que debe haber estado ahí on fire viendo que no, este tiene un fin, y este quiere mostrar que Dios existe, ¿no? Y para, Claro, Exactamente. prejuicio. como no era empírico, no se podía ver, no se podía comprobar, lo dejaban de lado, ¿sí? Sí. Pero para esta línea, Byron, allí existía, ¿no es cierto? Existe una cosmovisión, ¿no es cierto? Existe una cosmovisión que hay detrás, y ahí sale una pregunta que varios se preguntan, ¿qué es el creacionismo, no? ¿Qué Mira, es el creacionismo? es interesante también esa pregunta, porque el creacionismo lo entendemos solamente como la creencia de que el universo y la vida se originaron por un acto de creación divina, así súper simple. Ok. El universo y la vida nace un ente divino, le dio el origen al universo y la vida. O sea, O sea, y hay varios tipos de creacionismo. Hay creacionismo de la Tierra joven. Claro, ahí está la Tierra joven, distintos tipos de creacionismo, pero en simples palabras es que el universo y la vida parten por una acción divina. O sea, en este caso, los que creemos en el Señor, los que creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra, nosotros somos creacionistas, entonces. Sí, somos creacionistas. Así es. Ah, entiendo. O sea, tú interesante eres es creacionista, que ¿no? yo soy creacionista. Yo también soy creacionista. Lo interesante de todo esto es que a veces creemos que el creacionismo es un rival del Big Bang. Claro. Creemos que el creacionismo no va en línea con lo que es el Big Bang. Y es justamente ahí donde nace la pregunta que decimos, ¿Big Bang o en realidad las dos cosas son coherentes? ¿Por qué son dos coherentes? Cristianos podemos creer en el Big Bang pensando en que el universo tuvo un comienzo, y podemos también que ese comienzo fue dado porque un ente divino lo realiza. Yo creo que hay un punto ahí que la ciencia, cuando describe cosas, qué fenómeno, llega hasta cierto punto y dice esto es así, esto comenzó a existir, pero no dice nada más allá. Tampoco podríamos decir que el Big Bang quiere decir que Dios existe de una manera como así directa, así, comenzó a existir, ya, Dios existe. Yo creo que para eso es que hay un pensamiento, pero tampoco por el hecho de que sepamos que el universo comenzó a existir, eso quiere decir que no hubo nada detrás de eso. Sí. Lo que dice Big Bang es eso, punto, el universo comenzó a existir. Y los cristianos decimos que el universo comenzó a existir, decimos lo mismo. Solo que el Big Bang no te dice quién estuvo detrás, pero nosotros sí creemos quién estuvo detrás. Justamente, y de hecho nos amparamos en el versículo de Génesis 1.1, que dice que en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Ese cielos y tierra, en el término hebreo, hace referencia en realidad a lo que los hebreos conocían como universo. O sea, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1.1, hace referencia al comienzo del universo, como Dios, como ente creador, y por tanto no es contraproducente con lo que es el Big Bang. O sea, esto es increíble que en este tiempo contemporáneo se haya demostrado empíricamente, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de esta cosa radioactiva, en esta cosa del efecto Doppler y el corrimiento del rojo, se haya demostrado lo que ya estaba en Génesis 1.1, que eso es algo que los jóvenes tenemos que entender cuando nos paramos frente a los profesores de física, ¿no es cierto?, y frente incluso a los jóvenes no de primero medio, sino también de universidad, ¿no es cierto? Claro, sí, porque a medida que la ciencia descubre cosas, se da cuenta en los misterios que hay escondidos en el corazón de Dios, en el universo, y es sorprendente. Un poquito más de eso respecto al Big Bang es lo que el gran tema que yo creo que hemos tratado en varias veces como defensores, que es el argumento cosmológico. Sí. Ok. O sea, ¿cómo unimos entonces ahora lo del Big Bang, que comenzó a existir, al tema que está en Génesis 1, a lo que creemos como cristianos? Sí. Justamente lo que había mencionado es que en el Génesis 1 tuvo la palabra habla de que el universo se puede resumir en lo que es la palabra cielos y tierra, haciendo referencia a la totalidad del universo. Por tanto, la teoría del Big Bang dice que el universo tuvo un comienzo, tuvo una singularidad,
pero el agente que causa esta singularidad debe ser eterno el universo, debe ser más allá del tiempo y el espacio, y entre otras cosas. De alguna forma eso lo entendimos de mejor forma si lo podemos plasmar en algún argumento que utilice el Big Bang para poder defender la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico. O sea, con todo lo que tú me estás diciendo, Byron, nos estás diciendo a todos los jóvenes, es que no habría contradicción y podemos convivir con el tema de ser creacionista y el Big Bang, ¿no? Sí, podemos convivir. De hecho, la ciencia vino a comprobar algo que la Biblia ya nos decía, que el universo tiene un comienzo. Y eso es maravilloso. Oye, y tú habías mencionado algo del argumento cosmológico, ¿no? Sí. ¿Sí? Explícanos un poquito esto que tiene que ver con el origen del universo, el argumento cosmológico. Mira, te cuento, existen distintos tipos de formulaciones de argumentos cosmológicos. Entendemos como ¿qué es un argumento cosmológico? Es un argumento que busca demostrar la existencia de una razón suficiente o primera causa para la existencia de este cosmos, del universo. Y estos argumentos han tenido distintas versiones, distintos proponentes a lo largo de la historia. Uno de los más famosos y de los que ha tenido más relevancia en el tiempo es el argumento cosmológico Kalam, así como diría el Néstor en su idioma que de repente habla en el programa. Claramente. Y fíjate que nace no en contextos cristianos, sino que nace en un contexto islámico. De hecho, uno de los primeros formuladores de este argumento es Al-Ghazali, así como Al-Jazeera, pero Al-Ghazali. Después de que este filósofo medieval propone este argumento, nace lo que es el argumento cosmológico, y en esta época ha tenido mucha fuerza, en los últimos 20 años. Ha tenido como un vigor a vuelta a la vida. Y se formula a partir de algo súper simple que en filosofía se llama un silogismo simple. Hay hartas palabras que están saliendo aquí, ¿cierto? En nuestra conversación, y claramente los jóvenes se empiezan a preguntar. La pregunta ahora, ¿qué es un silogismo, cierto? ¿Qué es un silogismo? Oye, antes que empiece, me imagino que los jóvenes ahí están anotando en sus cuadernos, ¿no es cierto? O en sus celulares, me imagino las palabras. Hasta ahora, así como rápidamente un resumen, hemos visto corrimiento del rojo, ¿no? Hemos visto también el tema de argumento cosmológico. Hemos visto ahí el sacerdote, ¿no es cierto? El sacerdote belga, ¿sí? Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, ¿no es cierto? Hemos visto también cómo esto se va alzando. Dijiste una teoría del universo, el estado estacionario, frente al Big Bang, ¿no es cierto? Me imagino que están tomando apunte los chiquillos, porque esto es una ramita que hay que empezar a moverse, ¿no? Sí, de hecho, es poco tiempo que tenemos para hablar. Después, al final, yo creo, cuando terminemos de conversar, vamos a dejar algunas cosas para que sigan leyendo, sigan buscando, que es la idea. Ah, qué buena. Sí. Qué buena, genial. Bueno, Néstor, te había preguntado, Néstor, que eso, justamente salió otra palabra, que era el silogismo simple, ¿no es cierto? ¿Qué es el silogismo? Un silogismo es una formulación que normalmente nosotros hacemos en nuestras mentes, solo que no la razonamos quizás. En simples palabras, es un razonamiento deductivo, que como te decía, normalmente lo ocupamos a diario y que posee una estructura lógica, solo que, como te decía, no nos damos cuenta para nada que lo usamos. En general, un silogismo podemos formularlo hecho por dos premisas y una conclusión que relaciona ambas premisas, ambas oraciones. Para aceptar la conclusión de esta formulación, tenemos que tener razones suficientes para creer que las dos frases o dos premisas anteriores son verdaderas. Tenemos que defender esas premisas. Byron, una premisa para que todos sepan, es una afirmación, ¿no? Una premisa es algo que yo estoy afirmando. Por ejemplo, no sé, ¿tiene algún ejemplo por ahí? Mira, no venía preparado, pero tengo un silogismo súper simple que justamente te toca. Mira, una premisa 1 puede ser: todos los papás cambian pañales. Así pues, ¿no? Néstor, te toca a ti, ¿no? Sí, yo cambio pañales. A mí igual me toca. No, ¿a cuántos más le toca? Pero yo los cambio, o sea, yo me doy cuenta de los cambios de manera empírica. O sea, yo lo hago en la experiencia, no necesito un silogismo que me diga que cambié pañal. Claro. Necesitas una señora que te diga que tenés que cambiar el pañal. Claro, un argumento que me convence. Sí. Claro. Pero esa es una premisa, es una afirmación que tengo que comprobar. La segunda debería ser, por ejemplo, el Ricky es papá. Entonces tengo que comprobar que el Ricky es papá, ¿cierto? Y la conclusión de eso
sería el Ricky cambia pañales. ¿Por qué cambia pañales? Porque tengo que comprobar que Claro. todos los papás cambian pañales, que es mi primera premisa. La segunda es que el Ricky es papá. Por tanto, si yo compruebo estas dos oraciones, yo llego a la conclusión que el Ricky cambia pañales. Claro, tiene sentido. Sí, claro. Tiene sentido. Me imagino que ahí los jóvenes, tú estás haciendo tu propio silogismo, ¿no? Aquí podemos tener, en YouTube puedes dejar los comentarios de ejemplos de silogismo. Oye, sí, y lo vamos a evaluar. Podrían dar silogismo. Sí. Hashtag deja tu silogismo. Entonces, en base a eso, el argumento Callan usa esto, lo que llamamos un silogismo, y se plantea de la siguiente forma. La premisa 1 dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. A ver, espérame, repítamelo de nuevo, por favor. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Tiene una causa. Ah, ya. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Ok? La premisa 2 es: el universo comenzó a existir. Premisa 2, universo comenzó a existir. ¿Ok? Esa hay que comprobarla, pero... Las dos, ¿no? Las dos tengo que comprobarlas. Las dos. Y entonces, si yo compruebo estas dos premisas, que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y que el universo comenzó a existir, entonces puedo concluir. ¿Y cuál es la conclusión? Que el universo tiene una causa. Sí, claro. O sea, si yo compruebo que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y compruebo que el universo comenzó a existir, entonces yo puedo decir al final, como conclusión, que el universo tiene una causa. ¿Estoy bien? Exactamente. Extraordinario. Ahora, la mitad del trabajo está hecho. Hay que decirlo. Sí, porque uno es empírico. Oye, ¿no? Busqué en Google Translate cómo se dice, y el sacerdote Vega se pronuncia así: Lemur. No, qué grande. Gracias a Lemur, que ya no hizo la pega, ¿cierto? En cuarentena he estado con idiomas. Sí, ese ha sido el tema. Oye, Byron, y entonces, pasando ahí, hay que comprobar las dos premisas para llegar a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se demuestra la primera premisa? Mira, la primera premisa, ¿cómo comprobamos la primera premisa? Que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Yo diría, hay tres formas de comprobarlo. La primera es decir que la primera premisa es una intuición metafísica, que algo no puede venir a la existencia de la nada. Hay un principio metafísico que se llama nihilo nihil fit, que en realidad significa es de la nada. Aquí hemos vuelto. Sí. Nada, bueno, acaba de pasar que claramente BTR tiene que existir, ¿no? No apareció de la nada, ¿sí? Esta caída de internet no fue de la nada, ¿no? Oye, tengo un silogismo ahí. Lo estaba comentando, mira. La raíz de todos los problemas de internet son de BTR. Es FTR. ¿Ya? Tuvimos un problema de internet. Segunda premisa. No. El culpable BTR. Es que, no, qué grande. Estoy aprendiendo aquí. Estoy aquí aprendiendo del profe Byron. ¿Sí? Quiero mis décimas. Ya. Sí. Décima. Espérame, estamos comentando un poco la premisa. Entonces, la primera premisa es que todo lo que, ¿no es cierto? ¿Cómo era la primera premisa? Recuérdame. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ya, bueno, seguíamos con eso y... Sí, y habíamos dado tres razones para poder comprobarlo, pero en simples palabras, ¿por qué podemos creer eso? Es porque nuestra experiencia cotidiana, claro, vemos que las cosas vengan de la nada. Habíamos hablado de los conejos, del dedito. Claro, claramente. Y bueno, entonces la primera, si está comprobada casi empíricamente, tenemos que pasar a la segunda a comprobarla. Y yo creo que este es un tema, la segunda, ¿no? Sí. Y en 1900 quedó la embarrada, ¿no? Porque lo que acabas de decir. Sí. ¿Cuál es la primera? Pasando a la segunda, ¿cuál es? Es el universo comenzó a existir. Justamente. Sí, es un temón porque, como conversamos al comienzo, antes de 1900 no teníamos evidencia científica para poder comprobar que el universo había comenzado a existir, pero existían otras formas de poder formularlo, y eso es lo interesante. Que además de la defensa del Big Bang, pongámoslo así, para que el universo comenzó a existir, tenemos otras dos defensas que son súper útiles y son herramientas que tenemos que tomar y tenemos que usar. Eso, pequeñas armas. Son pequeñas armas. Si usted le dice, no cree en el Big Bang, pero aquí tengo otras dos cartitas bajo la manga. Y estas otras dos cartitas
Una tiene que ver de nuevo con ciencia, que es la segunda ley de la termodinámica. Aguante. Y la segunda tiene que ver con la imposibilidad de los infinitos actuales, que algunos lo conocen como el argumento matemático. Así que para los que no les gustan mucho estas cosas, no son difíciles de entender, es cosa de que uno estudie, revise, y no es algo como que sea de otro mundo, se puede, ¿eh? Así que no, para que no hablemos de que son solo la gente que es como media científica que puede entender esto. No. Hablando de eso, la segunda ley de la termodinámica señala que los procesos cerrados, los sistemas cerrados, siempre tienden a un estado de equilibrio térmico. Teniendo eso en cuenta, es que si damos el suficientemente tiempo, toda la energía del universo se extendería uniformemente. Cuando eso pase, el universo va a estar en una muerte térmica porque no hay traspaso de temperatura. Es como las máquinas térmicas funcionan con que tú tienes una temperatura 1 y una temperatura 2. Si hay una diferencia de temperatura, se traspasa la energía. Pero la ley de la termodinámica dice que todas las cosas van a tender al equilibrio térmico. La pregunta que entonces hacemos es que, si el universo es eterno, ¿por qué hoy día no estamos en esta muerte térmica del universo? ¿Por qué no estamos en el equilibrio térmico? Sino que lo que realmente vemos es que todavía le queda energía al universo, por tanto tuvo un comienzo. Bueno. Claro que sí. Oye, yo estaba viviendo con octavos, estoy viendo con octavos, calor y temperatura, para los que están en octavo ahí, viendo calor y temperatura, tiene que ver el equilibrio térmico. Y estamos haciendo que el tiempo, el equilibrio térmico tiene un tiempo, es un proceso que va ocurriendo en el tiempo. Si fuese infinito, entonces ya hubiésemos llegado, ¿cierto? Ya hubiésemos llegado a ese equilibrio térmico. Justamente. Bueno, hay una introducción, los invito a leer las leyes de la termodinámica, no son muy entretenidas cuando las buscan en los papers, pero se pueden entender la fórmula y todo eso. Ahí está en YouTube, uno busca en YouTube primera, segunda ley de termodinámica y ahí está. ¿Sí? Byron, una consulta, porque esto es infinito material, ¿no? Me imagino que está ahí. Defensores, tú como parte de Defensores, ¿este material lo mandarán? ¿Este material estará disponible? Defensores va a disponer todo el material que estamos conversando en los grupos y en las redes sociales respectivas, además de libros de apoyo. Creo que al final, de cuando terminemos de conversar, vamos a poner todo esto para que repasen, para que revisen y para que puedan ver libros en específico para poder revisar esto en detalle. A los que les guste más también nos pueden preguntar. Defensores no es un grupo cerrado, por si acaso, no somos la elite. Todos pueden ser, todos somos defensores. No, qué grande, qué grande. Sí, todos somos llamados, sí. ¿No? Sí, y por eso está acá, pues, ¿no? Es una cosa como, hay que defender con razón, justamente. ¿No? Sí, justamente. Oye, y así entonces, él dice, la pregunta es, ¿por qué el universo entonces, debe tener necesariamente una causa? Una pregunta, ¿no? Mira, yo antes de eso, quería hablar, me quedó un punto, sorry que te corté. Sí, no te preocupes. Pero me quedó el argumento matemático, no me lo preguntaste. Pero no importa. pero no importa, pero súper simple, para los que les quedó la duda, es que el argumento matemático dice que es imposible que los infinitos actuales existan en la realidad. O sea, es imposible tener una regresión de eventos hacia el pasado, porque los infinitos en la realidad, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros palpamos, no existen. Los infinitos son realmente un concepto matemático que lo podemos entender como infinitos potenciales. Las cosas tienden al infinito, van hacia el infinito, pero no son actualmente infinitos. Un ejemplo de eso, para que lo puedan buscar en YouTube, hay unos videos preciosos. O sea, es el Hotel Hilbert. Para entender, si tú me dices que no hay un infinito como más o menos que se pueda comprobar, ¿no? Entonces, si yo tengo un infinito pasado, ¿sí? Significa que yo nunca voy a llegar al presente, ¿no? Porque es infinito pasado. Claro, así. Yo avanzo y nunca avanzo, pero nunca llego porque estoy ahí porque es infinito al pasado. Que claramente no se puede porque el tiempo está avanzando, ¿no? De hecho, ese era uno de los argumentos que usaban los filósofos musulmanes, que no tenían el Big Bang a mano. Entonces ocupaban esta imposibilidad de que el infinito es un concepto que está acá, pero no es una realidad. Como les decía, en YouTube pueden buscar Hotel Hilbert, busquen en YouTube. Y van a ver bonito, parece, ¿no? Sí, hay unos monitos una animación. Una paradoja. El Hotel Hilbert es un hotel que tiene infinitas habitaciones y que siempre están todas llenas, porque es un hotel de infinitas habitaciones. Es la realidad. Y de pie de al lado, ¿no? Algo así.
Sí, una cuestión así, lo pueden revisar en detalle en YouTube. Entonces, teniendo esas dos cosas, sí, es bien entretenido, es bien, lo pueden contar cuando estén aburridos. En cuarentena, puedo buscarlo bastante. Estos dos argumentos que dijimos recién, más el Big Bang, vienen a comprobar que en realidad el universo comenzó a existir. Y lo interesante es que además de esto, en el año 2003, otros científicos, que aquí se llamaban Borde, Wood y Bailenkin, en el año 2003, comprueban que cualquier universo, sea multiverso o sea universos infinitos hacia el pasado, necesitan que deben tener un comienzo. Es necesario que comiencen en un punto. Porque algunos tratan de rehuir esta cuestión de que el universo tuvo un comienzo con decir, es que este universo vino de otro universo, y esto de otro universo, y esto de otro universo hacia el pasado. Pero ahora, a través de lo que descubrió Borde, Wood y Bailenkin, se comprueba de que los científicos no se pueden esconder tras un pasado infinito, sino que las cosas comenzaron a existir y el universo comenzó a existir. Interesante. Sí. Bueno, entonces ahí pasemos a esa pregunta que aún queda, ¿no? ¿Por qué el universo debe tener necesariamente una causa, ¿no? ¿Por qué el universo debe tener necesariamente una causa? ¿Es necesario? Como comprobamos las dos primeras, por tanto decimos que el universo tuvo una causa, es la conclusión del silogismo. Nosotros entonces decimos que el universo tiene una causa. Lo interesante es que si nos preguntamos cuál es la naturaleza de esa causa, ¿cómo es esa causa? Primero tenemos que decir que esa causa debe ser externa al universo, ya que el universo, bajo el principio causal, no se pudo causar a sí mismo. Es como tener una serie de dominó y es necesario que para que la serie de eventos se ponga en marcha, alguien lo parta, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué características tiene que tener alguien que lo parta? Primero, tiene que no tener límite en el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio, conocido para lo que les gusta la matemática, X y Z, comienza con la singularidad. A partir de esta singularidad que el Big Bang describe, parte el espacio y por tanto esta causa del universo tiene que ser antes de eso, por tanto no tiene espacio, tiene que ser sin límite de espacio. La unión del espacio y el tiempo. Claro, y en eso mismo viene el segundo punto, tiene que ser atemporal, porque no hay tiempo antes de la singularidad. Claro, porque comienza, ¿no? Comienza el tiempo. Comienza el tiempo. El hecho de que fuera temporal es porque está dentro del tiempo y no puede estar dentro y afuera. Y para los que les gusta la teoría de la relatividad, el tiempo no es una dimensión, es una dimensión. Y eso te vuela la cabeza. Pero para los que están viendo Dark, Entonces, el tiempo se puede curvar, el tiempo se puede mover. Exactamente, porque es una dimensión. Pero lo particular es que esta causa es atemporal. Atemporal entonces esta causa. Además de eso, tiene que ser inmaterial, porque la materia, como la conocemos, no existía previo al inicio. Y no había espacio. Y no había espacio para ocupar esta materia. Además de eso, como vimos al comienzo, no tiene que ser causada, ya que por este tema del dominó, tiene que ser no causada. Claro. Tiene que ser inimaginablemente poderosa, porque tiene esa causa, tiene que tener la capacidad de originar la realidad física junto con toda la materia y la energía, sin necesidad de tener antes algo. Y además de eso, y aquí hay un punto importante, porque haciendo todas estas cosas nos quedamos con dos opciones. Y aquí viene algo súper importante, que esta causa tiene que ser personal. ¿Y saben por qué tiene que ser personal? Porque tiene que escoger, tiene que ser un libre agente que escoge crear en un momento de la historia. Porque si no, podría... Solo para pensar, para entender, cuando tú dices tiene que ser personal, significa que tuvo que tener un propósito, tuvo que tener una mente como que como un diseñador, ¿no? Exactamente. Okay. De hecho, tiene que ser alguien que tiene una voluntad de crear. Él decide crear esta causa. Y analizando todas estas cosas, que tienes personales, no causadas, temporal, bla, 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 entendemos que este concepto tiene un candidato. Claramente. O sea, es algo muy parecido a Dios. Luego, a través de este argumento, concluimos que es bastante plausible creer que Dios sí existe. Claro que sí. Oye, nos queda,
nos queda poquito tiempo, ¿no? Pero entonces nos queda uno en el tintero, ¿no? Que me imagino que hay que empezar a investigar. Está claro ahí que hay muchas ramitas para tomar y tenemos demasiados argumentos para creer que el universo tiene una causa, ¿no es cierto? Y esta causa es nuestro Dios, ¿no es cierto? Es que podemos ir buscándole cada vez más, ¿no es cierto? Así que nada nos para, ¿no? Sí. La ciencia está a favor nuestro, ¿no? Así es. Entonces, pero mira, me surge una duda y la vamos a dejar ahí, ¿no? Me surge una duda y la vamos a dejar ahí, ¿sí? La duda es la siguiente, ¿no es cierto? Mira, si Dios creó el universo, mira, te lo dejo, Néstor, te lo dejo. Sí, si Dios creó el universo, si Dios creó el universo, ¿ok? ¿Sí? Tú dijiste una premisa, ¿no? Tú dijiste una premisa, ¿no es cierto? Que dijiste una premisa, vamos a caer. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Sí? ¿Quién creó a Dios? A ver, ¿quién creó a Dios? Yo he pensado varias veces. Yo creo que es un argumento así, ¿y quién creó? ¿Y quién creó? ¿Y quién creó? ¿No? Así. Pero vamos a dejar esta pregunta ahí, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan buscarla, ¿no? ¿Quién Tarea creó para a la Dios? casa. Tarea para la casa, ¿sí? Byron, algunas palabras para decir a los jóvenes también, ¿cierto? Sí. Bueno, primero dar nuevamente las gracias, dar las gracias por este tiempo y este espacio que podemos compartir y dar una introducción. Esto no es más que una introducción para motivar a los jóvenes a preparar su fe. Nosotros hoy día tenemos muchas herramientas que están en nuestra mano y quizás otras generaciones no las tuvieron. Claro. Y hoy día es una oportunidad histórica. Tenemos una oportunidad histórica porque tenemos tiempo. Entonces, tenemos tiempo para poder meternos en el detalle, para revisar. Yo les sugiero bibliografía, está el libro On Guard, que está en inglés, está el libro Tiempo y Eternidad, William Blake Craig, son dos autores muy famosos respecto a eso. Los apuntes también los vamos a dejar. Prepárense, estudien, revisen. Los invitamos también como defensores a ser un defensor. El grupo no es exclusivo. Si tienen dudas, pregunten, prepárense. Porque y ahí hoy día es tiempo de defender nuestra fe. Y preguntar ahí por Instagram, ¿no? Defensores, ¿no? Pregunten, cítennos. Yo creo que los jóvenes, no solo de media, sino que los que están entrando a la universidad, ¿no es cierto? Están entrando a la universidad, están ahí en una lucha, sobre todo los que están estudiando campos que tienen más relacionados, ¿no es cierto?, con la filosofía, con la matemática, con la física. Y esto es solamente el comienzo, por si acaso. Van a venir otras sesiones donde vamos a tocar otras cosas, como lo son el ajuste fino del universo. Ese tema es súper interesante. Esto se viene. El origen de la vida, el problema del mal, el argumento moral. Jesús realmente existió, la confiabilidad de la escritura, Jesús resucitó, ese tipo de cosas, todas tienen argumentaciones potentes que tenemos que enorgullecernos como cristianos. Espectacular. Sí, Byron, nos te damos absolutamente las gracias por participar, ser parte o ser como un enviado, ¿no es cierto? Un apóstol de defensores. El profe, ¿sí? Nosotros te damos las gracias porque sin duda alguna Defensores ha sido con Byron y un grupo, gente, ha sido como el comienzo de un largo camino. Entonces te damos las gracias, Byron, por estar con nosotros, con todos los jóvenes que te pudieron escuchar. Así que un aplauso para Defensor y para Byron.